Preparar sesión de juego. ¿Por qué se debe hacer y qué se necesita? Quinta parte. Los jugadores y el tiempo de sesión. Este punto es importante mencionarlo por varias razones. Normalmente, una sesión de juego es de aproximadamente 4 horas. Debes haber escuchado anécdotas con grupos que jugaron 8 o 10 horas, tal vez hasta 14 o 16 horas seguidas. El punto principal es que en una sesión normal de 4 horas parecería buen tiempo para todo, pero te vas a encontrar con este problema muy seguido. Tus jugadores pueden perder hasta las 4 horas de sesión regular haciendo nada. Pueden estar yendo de un lugar a otro, solo revisando o haciendo sus planes para atajar la aventura sin que pase algo relevante. O peor aún, cuando se ponen a recordar aventuras pasadas, enemigos, fallos críticos en tiradas y toda clase de situaciones chuscas en alguna otra sesión. Aquí es cuando, como narrador, debes intervenir para evitar esa desviación de atención de la aventura y regresarlos al presente. Siempre es bien recibida una anécdota divertida y graciosa que los haga reír. Tal vez una que recuerde cómo enfrentaron a un enemigo similar, pero debes de evitar que la sesión se convierta en una remembranza de anécdotas y aventuras pasadas. Debes imponerte de forma sutil, no agresiva o grosera, y regresar a tus jugadores a la aventura en sesión. Aquí, otra cuestión. Cuando los personajes se descarrilan y optan por irse a otro lado en donde no está la aventura, digamos, que la ciudad contrata a los personajes para ir a investigar y explorar unas cuevas al oeste, y por alguna razón, los jugadores deciden ir al sureste al lago. No es como que haya alguna pista por allá, o alguien importante anunció que iba al lago, sino que se les ocurrió tener un día de campo o solo quieren ir a ver qué hay allá. El obligarlos a ir a las cuevas, porque es lo que tienes preparado, es una forma de encarrilarlos, pero los jugadores se sentirán limitados, ya que desde su perspectiva, tienen todo un mundo por explorar, y el narrador los fuerza a ir a un lugar. Encarrilarlos debe ser sutil y pacífico. Los jugadores deben ser quienes quieran ir hacia el lugar de la aventura, no ser empujados a ella. Muchos narradores te dirán que debes tener todo el mundo listo para cuando tus jugadores se les ocurra visitar cierta zona, pero esta es una labor titánica y casi imposible. Entonces, ¿cómo se debe hacer? En el ejemplo de las cuevas, en el trayecto al lago pueden encontrarse paseantes que vayan hablando de las cuevas, diciendo toda clase de teorías de lo que hay en su interior, los cuentos del amigo de un amigo que entró, o incluso como testigos presenciales de algo, algún objeto fuera del lugar que pertenezca claramente al interior de las cuevas o algo similar. Aquí debemos hacer una pausa. Habrá jugadores que buscarán evitar la aventura o destruir tu sesión. Y la mejor forma es esta precisamente, ir a otro lado que no tenga que ver con el objetivo de la aventura. Si como narrador lo enfrentas y los encarrilas hacia el objetivo, los demás jugadores creerán que no eres buen narrador, porque estás limitando al jugador o no quieres que se salgan del camino principal. Entonces, es momento de usar toda tu imaginación para crear rápidamente una situación o aventura secundaria breve. Recuerda, ellos ya tienen un objetivo, explorar unas cuevas. Continuando. Estas distracciones son pérdidas de tiempo en la sesión, y debes aprender a reconocerlas y minimizarlas o eliminarlas. Ahora, una pregunta clave. ¿Cuántos jugadores deberás tener en la mesa? Como vas iniciando, de 4 a 5 jugadores son un buen comienzo. Tienes un buen grupo y como equipo se pueden apoyar y avanzar sin muchos problemas.
Entre más jugadores tengas, será más difícil controlar a todos. Con más experiencia podrás manejar grupos de 8 hasta 10 jugadores. Lo ideal son 6. Todos los puntos anteriores son para llegar a este último. Ya hablamos de lo que se necesita y de todo lo que debes leer, lo que sucede alrededor de la mesa y los jugadores. Es hora de entrar a la parte de mayor preparación, la más difícil y la que puede hacer que triunfes con tus jugadores o nunca más quieran volver a jugar contigo. Todo esto puede sonar exagerado o alarmante, pero es el punto medular de los juegos de rol. Un narrador justo, que haga voces, que tenga en la mesa un superdiorama y miniaturas personalizadas, palidece contra un narrador con una buena aventura. Algunos narradores creen que por tener el diorama detallado con efectos especiales lleno de miniaturas, la historia y la aventura van a ser épicas, y no es así. Claro, ayuda mucho tener esa clase de apoyos visuales, pero no es la parte central del juego. Revisa en el canal nuestro video de dioramas, maquetas y escenarios para más información. No hay fórmula mágica para crear una aventura, y esto se debe principalmente al gusto de los jugadores. Algunos esperan combates espectaculares y derrotar cientos de enemigos. Otros esperan resolver crímenes e investigar hasta dar con el culpable. Otros buscan salvar al mundo. Y si crees poder incluir todo eso en una sesión de juego, debes quitar ese pensamiento de tu mente. Recuerda, un viaje de 3 años puede durar 5 minutos, y una batalla de 3 minutos puede durar 5 horas. Aquí un punto importante. Para este punto ya debes de tener tus notas sobre los personajes ya creados de los jugadores. Inicio. Todas las grandes aventuras inician en algún lugar o de alguna forma. El cliché es una taberna, bar o escuela. Esta parte suele ser la más lenta o a veces aburrida de las sesiones, ya que los personajes no se conocen. Son personas que decidieron abandonar su estilo de vida para descubrir el mundo. Están iniciando su vida de aventureros. Las habilidades, poderes y magias las aprendieron en sus años anteriores, al día que decidieron emprender esta nueva forma de vida. Entonces, de aquí a que todos los personajes se conozcan y se unan como grupo, puede pasar mucho tiempo dentro del juego y fuera del juego. Aquí necesitas crear un evento o motivación para que todos los personajes se unifiquen en un grupo. Las motivaciones no necesitan ser complicadas como una catástrofe global o amenaza de extinción masiva. Y en la medida de lo posible, evita los clichés de ser los salvadores del mundo, las profecías o los sorteos forzosos. Una motivación simple puede ser el dinero, la fama o el conocimiento. Además, no es necesario que todos tengan la misma motivación, pero todos deben de estar en el mismo lugar para iniciar. Una buena forma de romper el hielo entre jugadores es pedirles que expliquen por qué su personaje está en el lugar en donde iniciará la aventura, digamos, la plaza principal. Cada jugador tomará un turno para exponer sus motivos de estar ahí. Un pequeño truco que motivará a los jugadores en esmerarse con sus personajes consiste en dar una pequeña recompensa de puntos de experiencia, o puntos de jugador, o fichas de destino, o lo que se maneje en el juego. No se trata de que suban de nivel o habilidades, sino solo un incentivo, por una buena historia o razón del por qué estar ahí. Y ahora que ya están todos juntos, es hora de iniciar. Objetivo principal: es la motivación que los personajes necesitan para unirse en un grupo y perseguir el objetivo. Cada jugador puede tener una motivación diferente para alcanzar el objetivo, y eso está bien. No trates de imponerles la misma motivación a todos. El tamaño o la dificultad del objetivo principal dependerá del tipo de aventura. El objetivo puede ser desde investigar un homicidio, rescatar a un rehén, resguardar mercancías o personas, algo simple, hasta una misión interplanetaria de conquista. Para que quede más claro, un ejemplo. Un trabajo sencillo.
escoltar mercancía. Buena paga, poco trayecto. De seguro que estás pensando en una aventura corta de una sesión. Y es posible, pero todos los peligros, robos, cambios de ruta y problemas en el camino pueden hacer que este simple objetivo sea toda una aventura de proporciones épicas. Antes de crear toda una odisea, comencemos por separar los eventos de una sesión de juego. Recapitulación rápida de los hechos. Si es la primera sesión, aquí va el inicio. Si no, solo es para recordar a los jugadores qué ha pasado. Solo es un breve recordatorio, no es necesario darles toda una semblanza. Retomar el ritmo y rumbo de la aventura. Continuar en donde se quedaron y seguir avanzando. Situaciones sociales, interacciones de personajes. Conseguir información, comprar equipo, víveres, transporte y todo lo necesario. Interacciones de los personajes entre ellos y con otros PNJ. Haz que las interacciones sean rápidas y fluidas. La información les debe llegar a los personajes. Claro, deben de poner de su parte investigando, pero no realices toda una aventura en sí solo para darles un trozo de información. Los PNJ son personas que existen dentro del juego. Cada uno tiene una personalidad diferente. Apóyate en tus notas y la lista de nombres para que los jugadores diferencien a cada uno. Dales acentos, manerismos, tics o vicios del lenguaje que los haga únicos. Y pronto verás a tus jugadores hablando de esos personajes como si los conocieran. Conocer antagonistas. No solo se refiere a los enemigos, pueden ser obstáculos como un camino bloqueado por un derrumbe, policías, guardias o ejército resguardando una zona. Los obstáculos y antagonistas existen para dificultarles la vida a los personajes, pero no abuses de este recurso, porque cansarás a los jugadores frustrándolos porque no pueden avanzar o es muy difícil hacerlo, además de que se perderá tiempo en estar librando cada uno. Combate. 1 o 2 combates por sesión es lo adecuado, y deben de estar separados por algo de tiempo para que los jugadores tomen precauciones o atiendan heridos, o descubran nueva información. Muchos combates seguidos no solo aburrirán rápido a los jugadores, sino que pensarán que quieres acabar con ellos. Recuerda, van empezando, sus habilidades, ataques y resistencias son muy bajos. Además, que para ti, nunca se te acaban los enemigos. Los jugadores solo tienen un personaje, y ellos son los protagonistas. Como narrador, no estás en contra de los jugadores, ni se trata de eliminarlos. Se trata de enfrentarlos con el peligro, no masacrarlos. Punto culminante. Este debe ser el final de la sesión, mas no de la aventura. Esto hará que tus jugadores quieran seguir jugando, y no podrán esperar a que se llegue el día del rol. Situaciones sociales, conocer antagonistas y combate pueden ir en el orden que quieras. Incluso puedes combinarlos, como por ejemplo, copiar archivos de una computadora mientras los guardias de seguridad les disparan. Una reunión en donde estarán el informante y el antagonista principal. Buscar el libro de las sombras mientras pelean contra zombies en la biblioteca en llamas. Recomendación: evita terminar la sesión a medio combate o terminar abruptamente el combate porque la sesión ya terminó. Para tu primera aventura te recomendamos usar una ya publicada para tu sistema de juego. Esto te dará una muy buena idea de cómo planear los eventos, pero sobre todo, cómo crear tus propios objetivos y entrelazarlos para crear un sinfín de aventuras, todas siguiendo la trama principal. Pero si quieres comenzar con una aventura de tu invención, o si no tienes una aventura oficial para el sistema de juego, aquí te diremos cómo hacer una. Lo primero es el objetivo principal, y esto quiere decir que cuando los personajes logren el objetivo, la aventura terminará. Salvar a la princesa, obtener el objeto al final del laberinto, transportar una persona, objeto, mercancía, desde el punto A al punto B, resguardar un objeto, persona o lugar, buscar el reino perdido. Teniendo el objetivo, debes preguntarte, ¿en dónde se desarrolla eso?
clima, lugar, país, continente o planeta. Esto te dará las pistas para saber qué enemigos incluir. Si el lugar está en el desierto, no vas a poner tiburones, tritones y sirenas, o tigres y hombres lobo. Entonces, debes escoger la fauna adecuada y los recursos naturales disponibles, ya que estos te darán algunos obstáculos. Caminando por el desierto, no representa mucho obstáculo un árbol caído, pero arenas movedizas es un gran problema. Escorpiones, buitres, serpientes, es normal y hasta lógico encontrárselos en un desierto. La fauna puede representar un combate y peligro al acecho. Esto es parte de la aventura. Aquí un punto importante. Hay juegos que tienen tablas de enemigos aleatorios, algunas agrupadas por climas o ambientes, otras por nivel de desafío. Estas tablas pueden parecer una genial idea y te quitan trabajo de encima, pero no es así. Los encuentros aleatorios son en la mayoría de los casos pérdidas de tiempo o enemigos fuera de lugar, y en pocas ocasiones resultan ser demasiado para los personajes. Entonces, planea tus combates. A lo largo de toda la aventura, enfrentarás a los personajes. Trata de dividir estos enfrentamientos a 1 o 2 por sesión, y a veces será inevitable que peleen hasta 3 o 4 veces en una sola sesión, porque van avanzando muy rápido o porque ellos mismos se buscan problemas, y a veces avanzarán tan lento que no tendrán combates. No te preocupes por estas situaciones. Los jugadores como grupo deben encontrar su propio ritmo. Dependiendo del sistema de juego, encontrarás que después de 3 o 4 recompensas de puntos, los personajes podrán subir de nivel o de habilidades. El planear tus combates no quiere decir que tengas desde el primero hasta el último, sino que planees los de la sesión más 1. De esta manera, si tus jugadores avanzan muy rápido, tendrás un plan de respaldo. En cuanto a las interacciones sociales, es bueno que tengas anotaciones de qué información deben saber los personajes y quién o cómo pueden obtener esta información, es decir, investigación, libros, mapas, archivos de computadora, etc. y la dificultad para conseguirla. Por ejemplo, el revisar una computadora para encontrar un archivo en específico parece como buscar una aguja en un pajar, pero no se trata de hacer realista la sesión. La dificultad puede representar el tiempo, la suerte y la forma de buscar. Una dificultad sencilla no siempre quiere decir que lo que buscan está enfrente de sus ojos, sino que el personaje tuvo mucha suerte y la encontró sin mucho buscar, o repetir búsquedas, un golpe de suerte. Una dificultad alta puede representar el tiempo en encontrarla, fallos críticos al buscar o interactuar por información. El ponerle una dificultad para obtener la información es un reto y quizá hasta un obstáculo en sí mismo, pero es posible que los jugadores fallen esta tirada, incluso si todos tiran de forma separada y no obtengan esa información. Pero, ¿qué pasa si el fallo es crítico? ¿La información se pierde o es imposible de obtener? ¿Toda la aventura se detiene o se pierde? No se pueden detener por un fallo aunque sea crítico. Dobla o triplica el tiempo para obtenerla, si es que puede haber ese tiempo, es decir, que no tengan la presión de enemigos o cualquier otro riesgo que haga que se pierda esa información. Por ejemplo, están buscando información en la biblioteca local y el jugador que hace la tirada de buscar obtiene un fallo crítico. En lugar de ser una búsqueda de 1 hora, va a tardar 3 o 4, pero al final obtiene la información. Mismo caso, diferente situación. La biblioteca está en llamas, no hay mucho tiempo para buscar, y el jugador que lo hace obtiene fallo crítico. Tarda más de lo debido y recibe daño en forma de quemaduras. Obtiene el libro que también está quemado, pero se puede rescatar la información. Ambas tiradas fueron fallidas y tuvieron consecuencias, pero obtuvieron la información. Pero ¿qué pasa si la culpa fue del jugador? La biblioteca está en llamas, encuentran el libro que buscan, pero el jugador se pone a hacer malabares con él
y accidentalmente o deliberadamente cae al fuego y se pierde. Aquí ya no es culpa tuya como narrador. Ese jugador trata de sabotear la partida y vas a necesitar encontrar una forma para reemplazar esa fuente de información o reacomodar la aventura sin ella. Por ejemplo, si lo que se perdió fue la combinación de la caja fuerte, aún pueden abrirla usando herramienta. Si se quemó el mapa del tesoro, aún pueden tener indicios de dónde buscar. Como ya te habrás dado cuenta, mucho del trabajo del narrador es improvisar, pero improvisas partiendo de una base, tu aventura. Si quieres improvisar toda la sesión o peor aún toda la aventura, eso no saldrá bien. Combates. Muchos sistemas de juego tienen formas de calcular los combates, ya sea por valor de desafío o por nivel de poder. Otros te dejan todo ese trabajo a ti como narrador. A veces, los jugadores tendrán las habilidades, poderes o magias especiales para derrotar a un enemigo en específico. Y está bien, no te debes de frustrar o escalar el combate solo porque los están derrotando muy fácil. Los enemigos son criaturas o PNJ que de alguna forma se oponen a los personajes, ya sea porque estaban ahí o porque se los enviaron. Es decir, los animales, criaturas no inteligentes, plantas, plagas, etc., viven en esa área. Los personajes son los que invaden su territorio. En el caso específico del calabozo o laberinto con criaturas y personajes no jugadores, alguien los puso ahí para evitar o desanimar a los posibles visitantes. Muy bien, entonces hay dos tipos de encuentros que desencadenan el combate: los de situación o los preparados. Los de situación son los que pueden ocurrir cuando las dos partes se encuentran, los enemigos y los personajes. No quiere decir que sean antagonistas, tal vez su motivación solo sea hambre o defender su territorio. Como por ejemplo, los personajes se internan en la jungla buscando un templo perdido. Todos los animales que realmente pueden hacerle daño son los que entran en esta categoría. Son animales o criaturas que viven ahí. Tal vez están sin molestar a nadie cuando un grupo de gente los incomoda, o están cazando cuando un grupo de presas entra a sus terrenos. Preparados, cuando los PNJ o criaturas inteligentes preparan una emboscada o los están esperando. Por ejemplo, los guardias de una fortaleza. Siempre están alerta porque es parte de su trabajo. Siempre están a la espera de un ataque o los vigías los previenen. ¿Cuándo puedes usar los de situación y cuándo los preparados? Eso depende de ti como narrador, pero una vez más debes ser coherente. Los enemigos no hacen emboscadas a ver quién cae. Los animales no están acechando todo el tiempo. ¿Cuántos enemigos son buen reto? Aquí te puedes apoyar en los manuales si es que tienen sistema de cálculo de combate. Si no, sigue estas recomendaciones. Para enemigos de la mitad del poder que los personajes, puedes poner hasta 2 por jugador. Para enemigos con el 75% del poder de los personajes, pon 1 por jugador y 1 o 2 por grupo. Por ejemplo, si tienes 4 personajes, puedes poner 5 enemigos de este nivel. Para enemigos del mismo nivel, pon 1 por jugador. Para enemigos con el 25 al 50% más poderosos que los personajes, pon 1 o 2 menos que el número de jugadores. Esta fórmula no es exacta. Hay muchos factores que afectan, como el terreno, la sorpresa y las posibles distracciones. Todo eso lo adaptarás y acomodarás con la práctica. Habrá días en que los dados te favorezcan y un encuentro normal se convierta en una masacre. Y habrá días en que los combates difíciles terminarán en 3 o 4 turnos, porque fallaste todo lo posible. ¿Cómo planear los combates? ¿En qué momento es bueno para tener un combate? Esto depende del ritmo de la sesión. Los jugadores pueden avanzar muy lento o perder el tiempo en cosas sin importancia. Aquí podría ser un buen momento para meter un combate de situación, si es que es posible. Si están en la ciudad, es poco probable que una jauría de lobos se cruce en su camino, pero tal vez unos maleantes no sean mala idea.
Forzar los combates y obligarlos a entrar en combate hará que tus jugadores los eviten o dejen la sesión. Todo debe fluir, no debes imponerte ni mucho menos obligar a que peleen. Si quieren correr o evitarlo, pueden hacerlo. Tal vez hasta sea más interesante y divertido el que traten de evitar pelear o rodear. Recapitulando. Inicio de la aventura. Los jugadores se dan cuenta de que hay un problema que directa o indirectamente los afecta, o hay dinero de por medio. Información. ¿Quién o qué está causando problemas y en dónde encontrarlo? Antagonista y enemigos. ¿Los conocen o saben quiénes o qué son? Combate. Punto culminante. Nueva información, descubren al traidor, o la guarida del enemigo, o recompensa en forma de dinero, armas, magia o equipo. Con todo esto, ya debes de estar pensando en una aventura de tu propia creación. En el siguiente video, prepararemos una aventura utilizando la plataforma de Roll20. Roleros somos, y en el camino andamos.